Hola, soy el fotógrafo Rodrigo Pelicier. Este video lo estoy grabando desde la playa Maitencillo. Es una playa muy bonita que está en Chile. Les comento que está en Chile porque sé que estos videos los ven en varios países. Como sé que en la actualidad muchos fotógrafos también graban videos, me voy a referir a este micrófono, el Boya B Y WM4 Pro. Es un buen micrófono, como pueden escuchar, tiene un sonido muy bueno, a pesar de que estoy al aire libre. Tiene un alcance de 60 metros. Aquí les muestro una prueba que hice. Me alejé por este pasaje que mide 70 metros. Allá me ven al fondo, fuera del pasaje, sentado en ese muro frente al mar. Desde ese portón hasta donde está el receptor del micrófono puesto en la cámara hay 70 metros. Como pueden escuchar, ahí el audio llega y se corta. A unos metros de... a 70 metros del receptor del micrófono. Este mide 70 metros desde donde está la cámara hasta ese portón de allá atrás. Pero cuando llego a 60 metros, ya el audio, el receptor lo recibe sin problemas. Y de hecho, el manual del micrófono dice que el alcance máximo que tiene en un ambiente despejado es justamente de 60 metros. Lo que es muy práctico para grabar, pero les comento esto también que me pasó en un matrimonio. Yo puse este micrófono en un parlante y la novia bajó por una escalera que estaba mucho más allá de los 60 metros y estaba captando la música ambiente y el audio se cortaba. Una vez, por supuesto, que ya estuve al alcance de los 60 metros y más cerca, ya no tuve problemas. Pero más allá de los 60 metros, tuve problemas con el audio. Después, claro, me conseguí esa música, ese tema, y en la edición lo pude colocar. Pero les comento eso para que lo tengan claro. Si quieren captar un audio cuando estén más allá de esa distancia, no va a ser práctico. Pero más cerca no tendrán ningún problema. Y como les decía al comienzo, el audio es muy nítido. Ahora voy a unos 25 metros del receptor y me sigo acercando. Aquí estoy a unos 5 metros del receptor del micrófono. A esta distancia, por supuesto, el audio no puede fallar. Les comento que en este momento estoy en un cerro, no muy alto, pero pueden apreciar que sí hay cierta altura con respecto al mar. Tengo el ruido de las olas, que a pesar de estar a cierta distancia considerable, alcanza a llegar hasta acá, con bastante intensidad. Pero ustedes me pueden escuchar perfectamente. Este sistema de micrófono trae el receptor que está en este momento en la cámara y trae dos transmisores iguales y ambos tienen también su propio micrófono. Es decir, nos sirve perfectamente este sistema para realizar entrevistas y podemos usarlo en mono o en estéreo. Es decir, que la persona que está al lado izquierdo se va a escuchar en el parlante de la izquierda del monitor o del televisor y el de la derecha a ese lado. O lo dejamos en mono y ambos personajes se van a escuchar por igual en los parlantes, en el de la izquierda y en el de la derecha. En definitiva, les recomiendo este sistema. Deben tener presente, por supuesto, que, como les decía,
tiene un alcance máximo de 60 metros. Tiene volumen, así que hay que ajustarlo con el búmetro de la cámara para que el audio no quede muy bajo y que tampoco quede saturado. Hay que emparejarlos, los transmisores, con el receptor para que pueda funcionar como corresponde. El receptor tiene conector para audífonos y el micrófono tiene también entrada en línea. Así que nos da muchas más posibilidades para poder tener un audio inalámbrico. Hasta aquí llega el video, amigos. Si no se han suscrito a mi canal, una vez más les comento que pueden hacerlo y que les conviene hacer clic en la campana de YouTube si quieren recibir notificaciones cada vez que yo suba otro video. Que estén muy bien, amigos míos, y me despido desde esta playa que a mí me encanta muchísimo. Como les dije al comienzo, se llama Maitencillo. Hasta luego, amigos.